Ok, chicos, vamos a hacer una retroalimentación del test virtual de centrales eléctricas que tuvimos el miércoles pasado y una segunda oportunidad el viernes anterior. Entonces, veamos. Aquí encontramos que consta de 12 preguntas. Tenemos que desarrollar nuestro test inicial, que es colocar la dirección de correo específicamente para las próximas veces, ojalá sea el institucional. El apellidos y nombres, la gran mayoría, el 95% fue muy respetuoso del orden, uno que otro coloca primero el nombre, es por cuestión de listas, pues acá sí no hay opción, uno o dos. Vale, iniciemos. Entonces, la pregunta número uno nos dice que tenemos un 100% de carbón usado a nivel mundial y que el 50% va a generar electricidad, un 25% va a industria del acero y otro 25% va a otras industrias y calefacción doméstica. Entonces nos preguntan, el uso del carbón en toda la industria en toda la industria, o sea, esta industria y seguramente esta industria también. Entonces, veamos, ¿es menor que el 25%? No, no puede ser menor que este, si aquí nomás ya hay 25%. Igual 25% podría aquí pensarse, pero aquí también hay un poco más de industria, o sea que va a ser mayor al 25%. ¿Sí? Entonces tenemos que mayor al 25% de todo el carbón usado es la respuesta correcta para el primer punto o para el orden que haya salido. Por ejemplo, en esta otra nos preguntan el uso del carbón para calefacción. Entonces, vemos dónde dice calefacción. Aquí dice calefacción, calefacción doméstica y otras industrias. O sea que este 25% comparte industrias diferentes y calefacción. No se sabe cuánto exactamente, pero evidentemente la calefacción doméstica es menos del 25%. O sea que la respuesta es menor al 25%. ¿Sí? Menor al 25%. Es lo que quiere decir. En una posible tercera pregunta, en las tres fases de transformación de la energía, o sea, aquí tenemos la energía de la fuente en la primera fase, en la segunda fase tenemos la mecánica y la tercera fase de la eléctrica, también lo podemos ver en los dibujos separados en las tres partes o tres fases. Entonces, encontrar un gran número de elementos involucrados en cada fase. En cada una de esas fases encontramos un número de elementos. El estator. ¿El estator en qué parte está? Eso lo podemos resolver cuando revisamos nosotros nuestro mapa, nuestro gráfico, que lo que tenemos aquí, lo tenemos en la página web, sitio web que le facilité, y en el dibujo también de la guía, podemos ver perfectamente que tenemos entonces el estator. El estator está aquí. Lo podemos ver como parte fundamental del generador eléctrico, y el generador eléctrico está en la fase de energía eléctrica. O sea que perfectamente podemos contestar entonces que el estator está en la fase de energía eléctrica. La fase de la energía eléctrica. La otra pregunta que vemos aquí es, en las tres fases de nuevo, nos preguntan a encontrar dónde está el piñón. El piñón. Entonces yo recomiendo volver a nuestro gráfico y los piñones. Pues recordemos que son piñones, ¿no? Veamos que es un piñón. Un piñón mecánico es una rueda con dientes o estrías para conectarse entre sí y facilitar mecanismos de rotación, aumentar las velocidades, mejorar el torque o fuerzas, como se puede ver en estos ejemplos. Entonces aquí podemos ver que como es mecánico, ya entonces definitivamente nos induce que está en la parte mecánica. De todas formas, en la gráfica de donde están las partes, los piñones están acá y pertenece a la fase energía mecánica. ¿Sí? Entonces, perfectamente podemos darnos cuenta aquí que los piñones sirven o están instalados en la parte mecánica. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que la respuesta es la fase de energía mecánica. Esas son nuestras primeras cuatro preguntas que tienen que ver con fases y con carbón, como previamente fue establecido y avisado. Veamos aquí entonces en una segunda parte, continuamos una sección donde nos preguntan, seleccione las centrales eléctricas de tipo renovable, que se renueva. Entonces podemos decir que las renovables las podemos ver en nuestro mapa conceptual. Nosotros tenemos tipos de centrales eléctricas, entonces veamos dónde dice renovable. Aquí dice renovable y aquí también dice renovable. Entonces, renovables de tipo convencional y renovables de tipo alternativo. En las convencionales tenemos la hidroeléctrica
Y en las alternativas o nuevas, solar, biomasa, eólica, mareomotriz, geotérmica. O sea, estas, hidroeléctrica, geotérmica, mareomotriz, eólica, biomasa y solar, serían las renovables. Está en el mapa conceptual que desarrollé para ustedes, y ustedes también tienen material para poder leerlo. Bueno, es el mismo, pero ya el mixto, ¿sí? Veamos acá nuestras 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de renovables. Entonces, si volvemos a nuestro cuestionario, entonces, ¿cuáles son de tipo renovable? Tenemos entonces la hidroeléctrica, el parque eólico, con la eólica, y las centrales heliotérmicas, que tienen que ver con la energía termosolar o solar, o sea, tienen que ver con el sol. En otro interrogante del cuestionario. Seleccione cuáles son las fuentes de energía primaria que alimentan una central termoeléctrica no nuclear. Ah, bueno, no es nuclear. Entonces veamos qué tenemos acá en una central termoeléctrica no nuclear. O sea, una central eléctrica que quema o genera combustión a través de ¿qué? Carbón, petróleo o gas natural. También biomasa como vegetación seca, madera. También se puede meter a la caldera para generar fuego o llama o calor. Entonces, carbón, derivado del petróleo, el mismo petróleo o gas natural sería la respuesta. Veamos qué opciones tenemos. Carbón, derivado del petróleo, gas natural y biomasa. Biomasa, entonces, masa biológica. No usamos radiación solar porque eso no se entra a una caldera, ni uranio porque eso es para una planta nuclear, y plutonio también porque también es para una planta nuclear. O sea que las respuestas están bien claras. Si hubiéramos visto perfectamente la guía, vemos que el carbón, los derivados del petróleo y el petróleo, el gas natural y la biomasa son la respuesta correcta para este interrogante. Otra pregunta que viene a continuación es, en una central heliotérmica es también conocida como heliotérmico. En la guía lo aclaramos como un tipo de energía central heliotérmica o termosolar, que son esas centrales que tienen una torre donde la radiación solar golpea en unos paneles y se proyectan a un horno que está en una torre. ¿Sí? Estaba perfectamente claro en la guía virtual que los invité a leer. Entonces, dice acá el título, una central heliotérmica o termosolar. Entonces veamos qué dice acá, una central también conocida como termosolar. Entonces la respuesta es una central termosolar. Veamos la pregunta de falso o verdadero. Falso o verdadero. Las aspas de un aerogenerador hacen parte de las piezas internas de una góndola del aerogenerador. Bueno, aerogenerador. Significa que queremos que ir a mirar nuestras centrales eólicas. ¿Sí? Les di tanto tiempo para poder revisar esto y fue una recomendación que revisar en esta página web, central eólica. Veamos que estos son los aerogeneradores, tenemos aerogeneradores de tipo vertical y horizontal, y que esto era una góndola, la góndola de la estructura, la caja, la parte de atrás donde tiene la parte mecánica y el generador eléctrico. Y estas son las palas o aspas o qué, o hélices. Entonces veamos, aquí están, vea, aspas, hélices o palas, y tenemos de diferentes tipos. Ese tamaño, ¿qué nos está diciendo? Pues que eso está afuera de la góndola, la parte externa de la góndola. Esta es la góndola, la parte externa, muy grandes esas aspas. O sea que si vamos al interrogante, ¿las aspas de un aerogenerador hacen parte de las piezas internas? No, no, está externo. O sea que la respuesta es falsa. En otra sección es analizar unos gráficos muy bonitos, muy elaborados, para determinar qué tipo de central eléctrica es a partir del gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí veo que son unas torres con góndolas y aspas o hélices o palas. Entonces, ya como acabamos de ver, esto es una central eólica. Entonces, veamos entre las opciones, tengo la central eólica aquí. Entonces, esa sería nuestra respuesta correcta. La tengo seleccionada aquí, chuleada. Es una central eléctrica de tipo eólico. Eolo del dios Eolo, que es el dios del viento, un dios griego. Aquí viene otro gráfico para determinar de qué tipo de central eléctrica es. Entonces veo aquí como unos paneles solares, una torre gigante, y la única que tiene esa clase de representación de torres son las torres heliotérmicas o termosolares, como vemos acá en los gráficos. O sea que esto era de tipo central eléctrica, heliotérmica o termosolar. Entonces, ¿qué opciones teníamos aquí?
central solar fotovoltaica. Aquí puede haber confusión con la fotovoltaica, pero si vemos bien la guía, más abajo en la energía fotovoltaica son esos mismos paneles, pero aquí no hay torres. Ellos mismos producen la electricidad y la mandan a las torres, a las centrales de conversión eléctrica, a las plantas, pero no hay una torre que genere calor o un horno ahí arriba de combustión por calor del sol. Entonces sale uno de una vez quitando el fotovoltaico y dejando solo la opción central eólica heliotérmica para ese gráfico donde hay una torre. En este otro gráfico vemos acá un gran embalse o agua represada quieta, ¿sí? O una represa. Entonces, ¿qué central eléctrica tiene un embalse o represa de agua? Pues las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Entonces, buscamos aquí en esta opción centrales hidroeléctricas de embalse. Por acá decía una central eléctrica de agua fluyente. Pues agua fluyente es que el agua fluye o corre, pero a la ribera de un río. Si nosotros también hubiéramos leído un poco más, o simplemente navegado un ratico, hubiéramos encontrado que en las centrales eléctricas podemos ver que tenemos las de embalse y las represas de agua corriente, que son las que van alrededor de un río. Por acá está la explicación, que van alrededor de un río. Pero sí, se nota perfectamente que acá hay un embalse o represa de agua. Entonces, la respuesta es muy clara. Central hidroeléctrica de embalse. Una última pregunta que puede haber salió en diferente orden, pero salió, era determinar a este gráfico a qué corresponde. Entonces, ¿dónde vemos acá hay como un lago, mar, pero como no hay paredes, no hay tierra, entonces puede decir que es el mar. Y acá como que es una costa o algo que el agua ingresa, sube la marea, sube algo, se nota que es que sube algo y vuelve y sale. Y acá cuando está más alta, entra. Entonces, estamos hablando de mareas. Definitivamente acá es agua represada que entra y sale. Y si tomamos la molestia de revisar nuestra guía, nuestro material, vemos que el agua entra a un embalse, ¿sí? Vea que acá hay un embalse de agua, acá interno, acá subió el embalse, aquí bajó el embalse, o sea, sube y baja, significa que estamos hablando de mareas. Entonces, estamos viendo en el gráfico de las guías que tenemos un embalse de agua arriba y cuando baja, con la marea alta arriba, lo vuelve a llenar. Habían videos y explicación fácil de llegar a esta conclusión. Vea, esta es la estructura que ustedes ven aquí en este lado. Entonces aquí tenemos que es una central de tipo ¿qué? Mareomotriz, porque la marea sube. Esas serían entonces las explicaciones. Vean, realmente leer la guía, ver los gráficos, perfectamente le hubiera dado esas 4 preguntas perfectas, sin ningún problema. Pero faltó estudio, yo creo que es lo que toca insistir. Y las otras, igual, definitivamente, aquí estaba este gran material que ustedes pueden utilizar para estudiar y ver. Aún así, aquí en la misma página principal que yo les daba, que es una central eléctrica, estaba tanto una imagen de todas las centrales, bien sabroso, central nuclear, térmica, eólicas, fotovoltaicas, ya la parte donde se consume una central hidroeléctrica. O sea, es un mapa muy bonito. Y aquí la estructura. Por otro lado, tengo gráficos de cada una de ellas con su nombre, como les dije en la tarea. Si yo amplié la tarea, o sea, cada tarea que ustedes han hecho, yo la he hecho aún más grande. Entonces, vean, aquí están las de embalse, las eólicas, estaba para revisar, que tenía central solar, termosolar, heliotérmica. Los gráficos, aquí estaba parte de la tarea. Entonces, mis hijos, esta es la retroalimentación del test. Insisto, hay que leer, hay que echar un repaso y tener material a la mano. Tuvieron 70 minutos, perfectamente 1 hora y 10 minutos para resolver este cuestionario. Bueno, mis queridos estudiantes,